¿cómo estás? Dios te bendiga. Continuamos aquí con esta hermosa serie, Enemigos Silenciosos. Una serie que en lo personal a mi vida ha impactado muchísimo, me ha hecho reflexionar muchas cosas, pero no solamente reflexionar y decir, ala, sí estoy fallando en esta área, sino me está llevando a algo y que es, Señor, quiero cambiar. Y tal vez en mis fuerzas yo no lo puedo hacer, pero Él en sí, sus fuerzas, sí, porque Él ha dicho, mi poder se perfecciona en mi debilidad. Bueno, continuamos aquí, creo que este es el último episodio de este enemigo silencioso, la envidia, porque vamos a continuar viendo más. Y quiero hacer énfasis aquí en algo, ¿de dónde viene la envidia? Y tal vez tú me digas, sí, quiero saber de dónde viene, porque sí me está impactando. Marcos 7, 21, 22 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿De dónde sale? Del corazón. Y Proverbios mismo dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, la envidia sale del corazón nuestro. Es un fruto de la carne. Eso lo vas a leer en Gálatas 5. La envidia, que me diga Michelle, ¿la envidia es un espíritu demoníaco? No, es un fruto de la carne. Así dice la palabra, es un fruto, es un mal fruto. Y si hablamos un poco de los frutos, recuerda que cuando Jesús llega y mira ese gran árbol frondoso que era una higuera, y Jesús cargaba hambre, y cuando Jesús se llega a la higuera y empieza a ver aquella higuera que solo eran hojas, pero que no había fruto, que no había dado buen fruto, Jesús que dijo, te maldigo desde la raíz y te secas. Estos malos frutos, usted los tiene que empezar a secar, así como lo hizo Jesús. Señor, yo maldigo desde la raíz el mal fruto de la envidia. Señor, yo no sé qué puerta abrir. En este momento no tengo conocimiento de dónde abrir. Pero yo hoy maldigo este mal fruto desde la raíz, dice, y se seca para que ya no siga floreciendo en mi vida, en mi carácter, y siga siendo estorbo para que yo reciba las bendiciones ilimitadas que ya Jesús me otorgó por la sangre de Él. La envidia viene de la codicia. La mayoría de las veces la envidia viene porque codiciamos algo que alguien tiene que nosotros no tenemos. Y esa codicia da a luz la envidia. El libro de Job 5.2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. El envidioso es un codicioso que lo quiere todo. Y si no lo tiene, mire, ¿qué hace? Muchas veces hasta mata, roba, calumnia, pone trampas, sobornos, pero el codicioso es yo quiero y esto. Y me dejo de llamar como me llamo si no lo obtengo. ¿Pero por qué? Por la envidia. Porque quiere tener lo que el prójimo tiene. Uno de los mandamientos es no envidiarás ni codiciarás lo del prójimo. Y habla mucho, no codiciarás la mujer ajena. Sí. Y trata de hacerle la vida imposible a quien sí lo tiene o a quien sí lo pudo hacer. El envidioso es codicioso y la envidia es un fruto de la carne. Entonces quiero que tú tengas claro, la envidia es un fruto, ¿ok? No es un espíritu. Vamos a aprender aquí, es un fruto. Y este mal fruto, ¿cómo lo trató Jesús? Lo maldijo desde la raíz de su concepción. Porque bueno, bien puedes tú agarrar el fruto y agarras el mal fruto, el fruto y lo tiras. Pero como la raíz está contaminada, va a seguir brotando los malos frutos. Entonces hay que ir y secar la raíz. Gálatas 5:21 aquí lo dice. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Y tú digas, no voy a entrar al cielo, sí, no entras al cielo, pero aparte de eso, recuérdate que Jesús mismo dijo que el reino de los cielos ya estaba con nosotros y es la presencia del Espíritu Santo, y no es comida ni bebida, dice la palabra de Dios, sino es gozo y justicia y amistad con el Espíritu Santo. Entonces la envidia lo que está haciendo es que tú no recibas la presencia de Dios, que no la tengas y que no disfrutes lo que la presencia de Dios nos está dando. Esto es lo que provoca la envidia. No solamente te cierra el reino celestial, sino que te está robando que tú no disfrutes tener la presencia de Dios. Y si su presencia está, va a haber descanso. Y su presencia está, te va a guardar de tus enemigos. Su presencia está, wow, todo es lo que tú más anhelas, su presencia. Todo lo demás es añadidura, pero su reino y justicia es lo primero, y el reino es su presencia, es el Espíritu Santo. Aquí quedó claro que la persona envidiosa no va a entrar al cielo, el envidioso no va a heredar el reino de los cielos, y quiero hacerte claro en esto. La excelencia de unos despierta envidia a otros. También la gente tiende a tener envidia cuando miran el éxito de otro. Dice Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, dijo Salomón. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mira esto. Y esto es muy duro. La verdad que Dios, yo veo de verdad, más en Latinoamérica, de ver que a alguien le está yendo bien, que Dios está usando tal vez a alguien con un ministerio y la persona en lugar de apoyar está tratando de ponerlo en mal, de hablando mal, en lugar de apoyar, porque hay envidia. Y de una de las personajes de la Biblia, hay muchos personajes de la Biblia de este índole, pero me encanta mucho Elizabeth. Esto está en Lucas 1, porque cuando María llega a la casa de Elizabeth, recuérdate que Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo, era una anciana y era su prima, y cuando María llega a esa ciudad a refugiarse con ella, porque José, su prometido, no le había creído que lo que ella portaba era por el Espíritu Santo, cuando María llega, Elizabeth la saluda así, bendita tú que has creído que se cumplirá en tu vida lo que Dios te ha dicho. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Jesús venga aquí a visitarte? Cargas al Todopoderoso dentro de ti. Elizabeth se gozó al decir, María, me alegro de tu victoria. María, celebro contigo que Dios te eligió a ti, que eres muy favorecida, como te dijo Gabriel, muy favorecida dentro de todas, que te eligió a ti, que tú eras la elegida, que tú eras el instrumento que Dios va a usar para cumplir la profecía de Emanuel de Isaías 7. María, yo me gozo contigo. Elizabeth no se puso celosa y dijo, bueno, ¿y yo por qué no? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué Dios no me eligió a mí? ¿Por qué yo tengo que dar a luz a Juan el Bautista? ¿Y por qué yo no di a luz a Jesús? ¿Por qué no María, Juan el Bautista? No, ella se gozó. Y eso hace que Dios confíe y te bendiga aún más, porque tú te gozas que Dios haya elegido a tu prójimo para una tarea y una asignación especial. El envidioso es una persona que espiritualmente está mediocre, porque como él hace las cosas con mediocridad y el otro las hace con excelencia, él envidia la excelencia de otros, porque el envidioso no puede trabajar y no puede tener resultados que la otra persona tiene. Jamás pienses que si haces las cosas con excelencia, no tendrás personas que te van a envidiar. Siempre va a haber. El trigo y la cizaña están juntos. Y muchas veces la gente envidiosa no te lo va a decir, hey, mira, te tengo envidia. No, como Judas, te sonríen, pero detrás de ti te murmuran, te maldicen y te envían palabras de maldición. Y por eso todos los días nosotros tenemos que decir, Señor, perdono a mis enemigos y haz que esas palabras de mis enemigos, los conozco o no tenga conocimiento de quiénes son, se conviertan en una bendición para mi vida. El mundo político está lleno de gente envidiosa, la farándula está llena de gente envidiosa. Hay gobernantes que tienen envidia, personas, yo quiero ganar esto, yo quiero hacer esto, y hacen, como te digo, se vuelven codiciosos, que no les importa lo que tengan que hacer,
para obtener el título. Hay personas que hasta pagan anuncios y sacan chismes en las televisiones para poder blasfemar y hablar mal del prójimo. Eso es alguien envidioso. Y quiero darte un resumen de las consecuencias de la envidia. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya hemos visto varias aquí, cómo terminó Raquel, ya vimos cómo terminó Caín, cómo terminó Coré, pero vamos a hacer primero, daña tus huesos. La envidia trae enfermedades que se reflejan en tu físico. Te vuelvo a decir, la envidia es un mal fruto de tu corazón y si tu corazón está triste, lo refleja tu cuerpo. Entonces trae enfermedad física. Dice, el corazón apacible da vida a la carne, mas la envidia es carcoma, dice Proverbios, para los huesos. Segundo, trae perturbación y obras perturbadoras, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. La envidia trae ansiedad, trae tormentos. Mira, es como decir, bueno, yo tengo envidia a fulano, yo voy a hablar mal de fulano y que yo esto, y empiezas a levantar chismes y a desear, ¿sabes algo? Siempre lo he dicho yo, es como cuando tú tienes una pelota de básquetbol, tú vienes y la lanzas a la pared, y cuando la lanzas a la pared, esa pelota rebota, y cuando rebota, de regreso viene más fuerte para ti. Eso que tú lanzaste en contra de alguien, sea bueno, sea malo, te va a regresar multiplicado. Ojo, es muy delicado este tema, no lo tomemos a la ligera, no te rías, no te digas, ay, es envidiosa, envidia me tiene, no te goces. Límpiate de la envidia, límpiate y oremos a Dios para que quite de nuestras vidas cualquier síntoma de envidia. Espero que esta pequeña reflexión de enemigos silenciosos empiece a traer un cambio a tu vida, empiece a traer una libertad a tu vida. La envidia no es buena. La envidia es una obra de la carne producida por Satanás. ¿Qué nos aconseja la Biblia? No te impacientes. Salmo 37:1 le dijo Dios a David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hagan iniquidad. No te compares, nunca digas, Señor, ¿por qué a aquella persona le va más y mejor que yo? No te compares con las riquezas del impío, no te compares. Porque tiene más seguidores y yo no te compares, porque no lo hagas, tú eres especial, tú eres único, tú dedícate de tener una intimidad con Dios y que Él haga resplandecer su gloria sobre ti y que así como Moisés dice que cuando pasaba tiempo con Dios, su rostro brillaba y él ni cuenta se daba. La gente le tuvo que decir, Moisés, ¿qué te está pasando? Te estás rejuveneciendo, estás hermoso. ¿Qué tienes, Moisés? Y Moisés, brilla tu rostro. Y Moisés, wow, yo ni cuenta me estoy dando. Porque aquella persona que es sencilla, no anda presumiendo que yo paso tiempo con Dios, que yo hago. No, ni cuenta te das, pero Dios sí refleja su gloria sobre ti. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Dice la palabra, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23:17. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27:4. Gózate con los que se gozan. Mi consejo, si tú no puedes celebrar la victoria de otro, tú no estás listo para la tuya. Y quiero hacer énfasis en esto. Si tú no puedes celebrar la respuesta y la victoria de otro, Dios no puede confiarte en ti una victoria porque eres envidioso. Hay personas ahora en el mismo ramo cristiano que envidian porque Dios le contestó a ella o a él antes que a mí. Vuelvo a decirte, vamos con Lea y con Raquel. Porque Raquel no le dijo, Lea, dime qué Dios tienes tú, cómo le haces para que Dios te dé frutos si tienes hijos. Pregúntale, dime la receta para que yo también tenga victoria. Si tú no te gozas con el que se goza, tú no estás listo para estar gozoso. Vas a vivir con amargura, vas a vivir en mediocridad y resentimiento porque ¿por qué a la fulana le va bien? ¿Por qué al fulano y el otro está en pecado y haciendo? ¿Quiénes somos para tirar piedras? Si está en pecado, Dios
tendrá, cada quien, Dios lo sabe, y cada quien va a presentar su cosecha. Tú dedícate de estar gozoso. Tú dedícate de estar bien delante del Señor y deja a los demás, que Dios es el que juzga, nosotros no. No pongas palabras de decir, ay, qué mediocre esta persona. No maldigas a nadie, no lo maltrates, aunque se lo merezca. No somos quienes. Eso es alguien que tiene envidia. Y Dios dice, no, entonces si es así, no estás listo para tener victoria. Y Dios te quiere dar victoria, porque Jesús ya lo hizo en la cruz. Pero no se puede desarrollar esa victoria en tu vida si vives en envidia. Y tal vez tú no lo sabías, pero tal vez hay un enemigo silencioso y una pequeña zorra que está robando la bendición en tu corazón, y por esa causa no hay respuesta. Tú debes celebrar la bendición de otro, porque eso te califica para que otro celebre la tuya que viene en camino. Mira, es muy bello y muy hermoso celebrar la victoria de un amigo, de un justo, y de gozarte. ¡Hala, me gozo! ¡Qué bien! Pero yo leía un Proverbios, y creo que lo publicó en las redes hace poco, y dice, cuando caiga tu enemigo, no lo celebres, porque eso no le gusta a Dios. Cuando tú miras que cayó tu enemigo, que tu enemigo le pasó algo, no lo celebres y no festejes la caída de tu enemigo, porque eso no le gusta a Dios. Eso significa tienes envidia. Ojo con ello. Vuelvo a repetir, si tú no puedes celebrar la victoria de otro, tú no estás listo para la tuya. Celebra la bendición de otro, porque eso te califica para que otro celebre la tuya, porque ya viene en camino tu victoria. ¿Cómo puedes identificar personas envidiosas? ¿O cómo puedes identificar si tú mismo eres envidioso? Cuando alguien adora a Dios, primero Dios busca si es adorador para luego recibir su adoración. Recuérdate, Caín y Abel. Dios recibió la adoración de Abel y luego recibió su ofrenda. Dios primero mira a quien le adora para luego mirar el fruto que la está dando a él. Regreso, Caín y Abel. Pero no miró con agrado a Caín ni la ofrenda de él. O sea, algo tenía Caín en su corazón que Dios no recibió esa ofrenda. Todos dicen, es que Dios no recibió la ofrenda de Caín porque Caín le dio los vegetales más podridos, lo más viejo. Él era codo, era tacaño, no le gustaba dar a Dios lo que es de Dios. Él le daba lo que le sobraba, sí, es cierto. Pero ¿por qué él era así, tacaño? Porque tenía un enemigo en su corazón, que no le gustaba darle a Dios lo que es de mejor. Y dice, y no miró Dios con agrado el corazón de Caín. Y por eso, como ya yo digo, ay no, este corazón es perverso, yo no voy a recibir esto. Antes que Dios rechazara la ofrenda de Caín, Dios primero rechazó su corazón, sus malas actitudes. Algo había en el corazón de Caín que no permitía que su ofrenda fuera de aroma agradable a Dios. Dios primero discierne tu corazón para luego evaluar si recibirá tu ofrenda y tu adoración. Si recibe tu oración, si recibe tu ofrenda y si rcibe tu alabanza. Tú tal vez digas, Señor, entonces yo no sé si estoy haciéndolo bien. Solo dile, Señor, yo no sé, creo que tengo envidia. Creo que ya identifiqué que sí soy envidioso. Lo rindo a ti, cámbiame. Solo esa frase tan corta, Dios celebra y Él empezará a hacerte libre. Pero tienes que confesarlo. A Dios no lo va a mover que tú rompas la garganta gritando y digas, aleluya, que hagas cosas extravagantes. No. Antes de Él recibir tu aleluya, Él discierne tu corazón para ver con qué intención estás declarando aleluya. Gálatas 4, 5, 8 dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo solos, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Abel con que Dios le dio la voluntad de que él le agradara? O sea, ¿qué culpa tiene Abel de tener un corazón tan noble?
Caín, en vez de preguntarle a Dios, Dios, dime por qué te agrada más Abel que yo, Caín lo mató. Dios le hubiera dicho, mira, Caín, tú eres el primogénito. En aquel momento, en el Antiguo Testamento, valía mucho eso, la primogenitura. Hoy no. Jesús rompió eso. No tiene favoritos. No tiene favoritos, pero sí conoce la voz de sus íntimos. ¿Sí? En lugar de Caín preguntarle, Señor, ¿por qué recibiste la ofrenda de mi hermano y la mía no? Muéstrame qué hay en mi corazón. Caín, mató a su hermano. Imagínate, tal vez Dios le hubiera dicho, tú te equivocaste, Caín. Tenías envidia. Esto va a pasar, pero mira, yo te voy a ayudar a cambiar. Porque así es Dios. Dios no va a rechazar el corazón contrito y humillado. Pero Caín fue soberbio y no orgulloso y no preguntó al Señor. Cuando una persona con envidia se levanta en contra de alguien que Dios ha bendecido, es una rebeldía contra la elección de Dios. Mira esto, qué impresionante. Y le está diciendo Dios, Señor, tú te equivocaste de poner ese pastor. Tú te equivocaste de poner esa persona. Porque la estás bendiciendo. No la bendigas, Señor. Y le estás emitiendo un mensaje a Dios de decir que no estás de acuerdo con Él. Tú no eres perfecto en tus decisiones. Tú no miraste bien a quién bendijiste. O sea, ¿quiénes somos para darle esos comentarios a Dios? Mejor tenía que ser a mí. ¿Cuántos personajes en la Biblia hay eso? Me pregunto a Saúl. Saúl de haber dicho, Dios, ¿por qué elegiste a David en vez mía? Yo tenía que continuar esto en lugar de Saúl decir, Señor, te fallé, tomé decisiones sin contar tu voz, me dejé dominar por el pueblo, abrí puertas, perdóname, no se le hubiera quitado el reino. Y David era ungido, pero Saúl hubiera terminado bien su reinado, no de la manera tan terrible y la muerte tan prematura que vino a toda su familia. Fue una masacre que murieron su esposa, sus hijos. Solo se salvó Mefiboset porque había un voto entre Jonathan y David y Dios respeta los votos. Amén. Déjame decirte que la Biblia dice que a Jehová nadie le enseña, que el Espíritu de Dios nunca le pregunta a alguien, dame sabiduría, dame un consejo, porque Él es la sabiduría y Él es el principio y el fin. Entonces es tiempo de entender que Dios sabe lo que hace y Dios nunca se va a equivocar a quién va a bendecir y a quién va a honrar. Él honra al humilde, pero humilla al altivo. ¿Cómo es posible que alguien que está hablando directamente con Dios, que está oyendo audiblemente la voz del Todopoderoso, lo envidia, lo ciega? ¿Por qué? Mira, hay personas que empezaron muy bien, recuerdo como Saúl, pero terminaron tan mal porque dejaron de escuchar la voz de Dios y empezaron a envidiar. Dejaron de oír el consejo del profeta Samuel y empezaron a envidiar. Hoy quiero dejarte y terminar con este episodio de la envidia y decirte, las personas que te van a traicionar muchas veces son las que están más cercanas a ti. Eso se llama traición. Y la gente envidiosa es como Caín. Van a ver a tu vida, sí, no te vas a dar cuenta a veces. Y a veces lo vas a percibir, a veces se van a salir a luz, a veces no. Pero tú tienes que guardar tu corazón sobre todas las cosas. Guarda tu corazón porque de él mana tu vida. Voy a dar una pequeña enseñanza, algo muy breve, tal vez de 3, 4 minutos, de la envidia de Saúl, porque a mí esto me impactó. Yo de verdad miraba la serie de Reyes y Saúl empezó también, fue mudado por el Espíritu Santo, primera de Samuel 10, perdón, profetizó con los profetas. Wow, empezó tan bien su reinado, tan noble, tan fiel a Ainoa, su esposa, tan buen padre. ¡Hala, qué tristeza cómo murió! Yo de verdad lloré.
Lloré en ese episodio cuando Saúl muere por los filisteos y todos sus hijos. Y también dije, me decepcioné cuando va a buscar a la divina. No, hombre, yo dije ¿qué puertas? Por la envidia. Demonios ya se manifestaban en él por la envidia de David. Y David lo que hacía, tocaba el arpa mientras Saúl le tiraba la lanza para matarlo. David seguía tocando el arpa, adorando. La envidia comienza a surgir en los que no están llenos del Espíritu Santo. Mira eso. Porque si el Espíritu Santo está a ti, tú estás leyendo el Espíritu Santo, no va a acabar la envidia. Él mismo te va a decir, esa actitud no está buena, tírala, recházala. Cuando ven que en otros tienen lo que ellos no han podido lograr. La envidia de Saúl contra David comenzó de esta forma. Mire esto. Y por esto quiero terminar este episodio de la envidia acá. Vamos a leer 1 Samuel 18, 7, 9. Escucha bien cómo entró el mal fruto de la envidia. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le pusieron 10,000 y a mí solo 1000. Solo falta que este David sea el que me quite el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice que ellos venían de una batalla. Dios les había dado una gran victoria. David estaba lleno del Espíritu Santo y ya Saúl no, porque ya había desobedecido la voz del Espíritu Santo. Por eso te vuelvo a repetir, es importante, no podemos tener victoria sin nuestro mejor amigo, el Espíritu de Dios. Saúl despreció la amistad, dijo, yo ya soy rey, no me interesa lo que Dios me dice a través del profeta Samuel, ya no quiero saber de él. Yo me las puedo sola. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Se fue y ni cuenta se dio. Y entonces por eso su corazón empezó a tener envidia. Saúl apenas mataba a 1000, decía aquella canción, pero el que estaba lleno mataba a 10,000, porque David tenía el respaldo de Dios. Ahí se ve la diferencia de alguien que tiene al Espíritu Santo. Siempre va a dar mayores victorias que el que no. Pero aquí te voy a hablar algo claro. Dicen las mujeres gritaban con panderos. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y comenzaron a cantar ese mismo proverbio en todo Israel y en todos los lugares lejanos. El rey, en vez de enojarse y de decir, mira David, tú eres más jovencito que yo y te están aplaudiendo más tus victorias, mira. Yo creo que ha de ser porque tú eres un adorador y te encanta. He visto cómo escribes salmos y los cantas y yo ya perdí mi pasión por Dios. Vamos juntos a cantar, enséñame a adorar. Creo que David le hubiera dicho, mi rey, qué privilegio que tú recuperes la presencia, pero no, se llenó de envidia. Pero algo aquí me llama la atención, dice, regreso a 1 Samuel 18, dice, y cantaban las mujeres y Saúl escuchó. El fruto de la envidia vino por escuchar chismes, por escuchar rumores. Esas mujeres cantaban esa canción. Muchas veces no tenés que juntarte con tipo de mujeres o tipo de personas que van a estar aludiendo o haciendo cosas. Pueden dañarte tu corazón. Ahí es donde entró el fruto de la envidia. O algunas veces vas a ir a una reunión y vas a escuchar, mira, ya viste en aquella iglesia cómo creció, ya viste el respaldo. En ese momento, si tu corazón se siente como que se está hirviendo algo ahí, hay envidia. Pero si te gozas y tú dices, Señor, ¿por qué a ellos les está yendo tan bien y a mí todavía me está costando? Enséñame. Yo también quiero tener esas victorias. Si tienes esa actitud, Dios te lo va a revelar. Saúl le tenía envidia a David por las batallas que Dios le permitía ganar. Podía haber sido humilde y decirle, escuché que Dios te escogió para que fuera rey en lugar mío. Y como eres el que Dios escogió, David, y no soy yo, ¿sabes algo, David? Yo como el actual rey te voy a orientar en todo lo que el reino necesita para que cuando yo ya no esté, tú, David, lo continúes. Estoy seguro que eso hubiera sido favorable para Saúl. Jonathan,
que es quien le toca el reino, te ama, le dijo. Era su hijo de Saúl. Te ama como amigo. Y él ha dicho, le doy el reino a David para que sea rey, porque Dios así lo eligió. Así que te voy a orientar, hijo mío. Imagínate, David ya se había casado con Mical, con la segunda hija del rey Saúl. Ya era parte de la familia real. Pero no, ¿qué? Saúl tuvo envidia. Qué precioso el corazón de Jonathan. Porque sí, Saúl le iba a heredar el reino a Jonathan. Pero como Dios despreció el corazón del padre, el hijo no lo disfrutó. Y Jonathan lo sabía. Y Jonathan se volvió el mejor amigo como hermano de David. Y yo el mismo Jonathan, vemos muchas historias aquí. En 1 Samuel 17 le dice a David, David, yo sé que tú eres el elegido y yo me hago a un lado para que tú lo seas. ¡Qué corazón más lindo! ¡Qué corazón más precioso! Por eso el corazón de Jonathan hizo un voto con David de que cuando fuera rey David no iba a tocar a ninguno de sus descendientes, y por eso Mefiboset quedó vivo, y en el tiempo que David era rey mandó a llamar a Mefiboset, lo sentó a su mesa y le heredó las tierras de su abuelo Saúl. ¿Por qué? Porque su papá era un corazón puro. Saúl hubiese podido ser un buen mentor para David, y su historia hubiera sido otra, hubiera terminado lleno de gloria, y el Espíritu de Dios hubiera estado con él también, porque cuando nos unimos a lo que Dios dice que hay que hacer, Dios nos bendice también a nosotros. Pero Saúl, en vez de unirse a lo que Dios había ungido y los planes de Dios, comenzó a resistirlo. Dice la Biblia que tenía tanta envidia que estaba endemoniado, y un día se volvió totalmente loco, se perturbó. David tocaba el arpa y Saúl trató de matarlo con una lanza. La envidia de Saúl llevó a tomar a Saúl decisiones locas, hasta consultar a una hechicera y a una adivina. Que eso no te pase a ti, que eso no te suceda a ti, porque vemos aquí cómo terminó Saúl. ¿Cómo terminaron sus hijos? ¿Cómo terminó todo, su empresa, todo, su reinado se terminó? Entonces uno dice, bueno, entonces Dios se confundió porque el profeta Samuel lo ungió, 1 Samuel 10. No, el plan de Dios es bueno, perfecto y agradable. El plan de Dios se manifestó en Saúl. La profecía se dio, pero recuérdate que la profecía es condicionada. Dios nos ha dado libre albedrío. Y hoy te digo, como un día Josué le dijo al pueblo, elige tú qué camino vas a tomar, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. El Señor te dice, estos son mis planes para ti, pero elige tú si vas a obedecer lo que mi voz dice y vas a sacar fuera esas pequeñas zorras que están arruinando mi relación contigo, y vas a rendir tus debilidades. Yo para eso está el Espíritu Santo, para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Yo no te estoy juzgando, yo no te estoy señalando, yo no te estoy rechazando, yo te estoy diciendo, ven a mí, que yo te quiero hacer libre, para que disfrutes de mí, te quiero transformar con mi presencia, porque solo la presencia de Dios nos cambia. No hay una píldora, una pastilla en una farmacia que diga, pastilla para quitarme la envidia. No hay, esto es espiritual. Y solo se quita sumergiéndome en el río del Espíritu, que tú lo confieses con tu boca. Señor de los cielos, reconozco que soy envidioso cuando miro que fulano, que aquel proyecto es del X o Y persona está prosperando y yo no, me da celos. Mi corazón siente que va a explotar, me dan ganas hasta de vomitar. Señor, yo de verdad he tenido envidia, pero hoy rindo esa envidia, no viene de ti, lo he hecho fuera y maldigo desde la raíz ese mal fruto, y no volverá a florecer la envidia dentro de mí ni de mi descendencia. Mejor, Señor, enséñame, como le enseñaste a fulanito y a fulanita a prosperar, lo que yo tengo que hacer. Y si tengo la oportunidad de un día sentarme y preguntarme cuál es la receta espiritual, lo haré. Porque yo quiero ser alguien que tú te hagas sonreír. Que Dios te bendiga. Terminamos aquí el episodio de la envidia. Pero no termina esta serie. Vamos con la codicia y avaricia. Y le pido a Dios de verdad que me pueda Él usar
como su instrumento para hablar este tema, porque la codicia y avaricia es muy fuerte, es ya el dinero. Y ahí no mucho nos gusta. Pero yo sí sé que si logras rendir esta área, las bendiciones de Dios te perseguirán y puertas, proyectos, se te va a soltar. Que te vas a tener un corazón dadivoso. Dios te bendice para que tú seas un canal de bendición. Que Dios te bendiga.